Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, a continuación voy a resolver algunos ejercicios de la última lista, que es la lista número 3, si es que no me equivoco. Voy a resolver algunos ejercicios que no han sido resueltos en clases. Igual yo les recomiendo que el ejercicio 5, por ejemplo, que el ejercicio 4, revisen la clase del profesor, que el profesor lo ha desarrollado detalladamente. Entonces voy a resolver unos 3 o 4 ejercicios para completar la lista. Comenzamos entonces con el ejercicio número 5, que nos dice lo siguiente. Con respecto a la siguiente función, que es la que vemos ahí, f de x, se nos pide que grafiquemos la función para el primer punto. Entonces vamos a revisar el gráfico de la función, que es una práctica ya bien repetida por nosotros, pero es importante siempre realizarla, ¿está bien? Entonces vamos a escribir primero nuestra función por este lado. Nuestro f de x lo escribimos en tres partes para poder tenerlo mejor organizado. Por ejemplo, un f1 de x. Hay muchas formas de graficar. Yo lo voy a hacer en este momento de esta forma. X más 3. Y esto de acá pertenece, está restringido para x menor o igual que menos 2. Perdón. ¿Sí? Esto de acá. Después tenemos la siguiente que le voy a colocar un f2 sub x. F sub 2, que sería un menos x al cuadrado más 1. Y esto de acá que está acotado según la indicación que nos dan acá, que en realidad sería acotado entre menos 2 y 2. Y el último, que le voy a colocar un f sub 3, nos dice que es igual a un x más 1. Y esto acá está acotado para nuestro x mayor o igual que 2. Entonces, algo que podemos desprender a vista es que el dominio de toda nuestra función corresponde como tal a los números reales, ¿sí? Entonces, como corresponde como tal a los números reales, comenzamos a graficar, solamente que está dividida por tramos. Voy a colocarle un colorcito para cada función. Acá le coloco un color verde, un color morado y un color celeste. Entonces comenzamos con la parte verde, que, bueno, que nos dice que nuestra función es igual a menos 2x más 3. Tiene la función de una recta, la forma de una recta, que y es igual a mx más b. Entonces a nuestro b le ponemos el 3, que sería el punto de intercepto, y a nuestro m le ponemos un menos 2. En este caso, por ejemplo, podemos encontrar los interceptos, ¿verdad? Los interceptos con cada eje. Los puntos de cruce, por ejemplo, le podemos poner, ¿qué pasa cuando y es igual a 0? Cuando y es igual a 0 tenemos lo siguiente, que 0 es igual a mx más b. ¿Y cuál es nuestro m? Nuestro m es menos 2 por x más 3. Entonces acá sería la primera igualdad. Y acá lo único que tenemos que hacer es despejar y tendríamos que 2x es igual a 3 y tendríamos que nuestro x es igual a 3 medios. Entonces podemos decir que un punto por el que pasa nuestra recta es el punto 3 medios, 0. Luego al siguiente le ponemos un x es igual a 0 para ver el otro punto por el que pasa. Entonces simplemente reemplazamos. Tendríamos que y es igual a 3. Entonces, ¿cuál es el siguiente punto por el que choca? El siguiente punto es el punto 0,3. ¿Está bien? Una vez que tenemos estos puntos por los que pasa nuestra función, podemos proceder a realizar el gráfico. ¿Está bien? Entonces, antes de realizar el gráfico, también tenemos que dibujar la parte morada y la parte de color celeste. En este caso ya tenemos la parte verde, ya tenemos los puntos para reemplazar. Vamos a trabajar, por ejemplo, la parte morada por acá arriba. Pongo tal que así. Y la función es menos x al cuadrado más 1. Ya. Y bueno, tenemos esta nueva función que además está acotada según lo que nos indica de la siguiente manera.
Vamos a, vamos a graficarlo y, y como nos damos cuenta, lo que tenemos en este momento, lo que tenemos por acá es una parábola. Y tenemos una parábola que es invertida tal que de esta manera. Entonces lo que hacemos es despejar y vamos a ponerlo de la siguiente manera. Y es igual a menos x al cuadrado más 1. Este 1 puede ir a, bueno, el menos x al cuadrado puede ir al otro lado. Entonces lo que estamos haciendo en esta parte es darle la forma que tiene una parábola, ¿sí? Una vez que tenemos ya esta parte, continuamos despejando como comenté y podemos poner nuestro x al cuadrado por acá y nuestro y lo ponemos tal que por acá también. Sin embargo, para no tener problemas con el signo, sacamos un menos por acá. Y finalmente le colocamos la última parte para que quede con la forma que necesitamos. Nuestro x menos 0 al cuadrado por y menos 1. ¿Sí? Y bueno, esta de acá sería básicamente la forma que tiene y ya podemos encontrar cuál es nuestro punto de nuestro vértice. Igual de todas formas lo podemos hacer también directamente a partir de acá. Y el último que no lo voy a colocar, pero, eh, pero ya conocemos cuál es la forma, que es una recta que tiene una pendiente de 1 y que choca por el punto 1 además. Podemos hacerlo como en la parte verde para graficarlo. Entonces vamos a graficar uno por uno. Por ejemplo, lo hacemos acá bien pequeño, la parte morada. Vemos que el punto por el que pasa nuestro vértice es tal que es el punto 0,1. ¿Sí? Y después de colocar ese punto en el plano, que sería tal que por acá, graficamos, vemos que es una parábola que va hacia abajo, tal que de la siguiente forma. ¿Sí? Entonces tenemos la primera parte, le pongo un Y por acá, un X por acá, igual ustedes se encargan de encontrar estos puntos, y la otra que sería esta de acá, la de color verde. Vamos a graficar también para después unirlos todos. Vamos a sacar nuestro Y, ponemos acá nuestro X y elegimos nuestro color verde. Uno de los puntos por el que pasa, que lo vamos a poner acá como punto 1, que se va como punto 2. El punto 1 es el 3 medios, coma 0. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, va por acá. Imaginemos que está acá ese punto. Y el siguiente punto es el punto 0,3, que podemos ponerlo por acá. Entonces, simplemente juntamos estos dos puntos, tal que así. Imaginemos que pase por ahí, que pasa por esos dos puntos y tenemos nuestra recta. Una vez que tenemos ambos, los juntamos y juntamos con el de color celeste también, que ya es una figura conocida. Juntamos ambos gráficos en uno más grande, obviamente, y tenemos acá nuestro Y, acá tenemos nuestro X y procedemos a hacer los gráficos. El primero sería el de color morado, que va en el 0,1. Ponemos acá el 1 y lo dibujamos, ¿está bien? Ponemos una parte por acá y la otra parte por acá. El siguiente de color verde, que ya lo teníamos por acá, que pasa por el punto 3 medios, coma 0, que sería, que lo podemos poner tal que por acá, y que pasa por el punto 0,3, que lo ponemos tal que por acá. Entonces hacemos nuestro dibujo de nuestra recta y lo tenemos ya. Finalmente dibujamos el color celeste, la última que la vamos a hacer un poco más rápido, que es el X más 1. Entonces pasa por ese 1 que ya está ahí y tiene una pendiente tal que por arriba y por abajo en el eje X y Y eh, sigue la misma proporción. Puede arreglar un poco este gráfico y lo tenemos arreglado y vamos con la parte de color celeste. Entonces ya tenemos nuestro gráfico listo. Lo único que nos queda hacer es delimitar a partir de la restricción que nos da. Entonces con un color negro
vamos a colocar los otros puntos, que son el punto -2 y el punto 2. Son los puntos que parten los gráficos. Entonces ponemos el punto 2 por acá y ponemos el punto -2 por acá. Imaginamos que siguen unas líneas verticales, tal que como se ve. Y también por acá podemos imaginar lo mismo, que siguen unas líneas verticales, tal como se ve. Entonces ya podemos pasar a delimitar, ¿no? El primero para el fx, para el f1, que he puesto yo en esta ocasión, para el -2x+3, y que se encuentra acotado en x menor o igual que -2. Entonces localizamos nuestro x menor o igual que -2 y también localizamos nuestro -2x+3. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es ese -2x+3 que tenemos en este momento? Sería el de color verde. Dicho sea, entonces, esta parte de acá tenemos que extenderla un poco más. La extendemos tal que va así, imaginemos. Entonces, toda esta parte de acá se borra, o en todo caso, voy a borrar esta parte de acá para que quede mejor. Y borramos toda esa parte. O en todo caso, lo puedo pintar de un color blanco para que se pueda distinguir mejor. Toda la parte que corresponde queda eliminada, como se ve a continuación. Y ya, queda eliminada toda esa parte. Colocamos otra vez, perdón, colocamos nuestro color verde para diferenciar, ¿verdad? Porque nos dice que x es menor o igual que 2, entonces tenemos que pintarlo acá. Entonces este de acá sería nuestro resultado final de esta parte. Vamos con la parte de color morado, que es la parábola, que nos dice que está acotada entre -2 y 2. Recuerden que esta parte de acá es lo mismo que decir lo siguiente, ¿sí? Entonces, como está acotada, tenemos que trabajar solamente con la parte morada que está. Y justo es la parte que nos coincide según lo que tenemos. Entonces, podemos hacer algo tal que así y algo tal que así. Y tendremos solamente la parte que necesitamos. Esto acá igual lo voy a pintar un poco más para que se distinga. Ya, y tenemos la parte que necesitamos. Finalmente, vamos con la parte de color celeste, que nos dice para x mayor o igual que 2. Entonces, eliminamos toda esta parte. Toda esta parte se ve eliminada también. ¿Se ve? Eliminamos toda esta parte y nos quedamos solamente con la parte final. Y además, como nos dice, también tenemos que tomar ese punto, ¿sí? Porque nos dice que x es mayor o igual que 2, o sea, toma ese punto. Entonces, ponemos nuestro puntito tal que así y tendríamos el resultado final, sin olvidarnos de colocar acá, así, de manera abierta. Ese sería nuestro resultado final para el gráfico. Es un gráfico comprensible y que ya queda claro. Igual ustedes pueden practicarlo. Entonces vamos a resolver a partir del gráfico que ya lo tenemos por acá. Vamos a resolver unos cuantos ejercicios. Por ejemplo, nos dice calcule f o f. Eso ahí lo podemos calcular rápidamente. También podemos calcular un par de límites y demostrar que existe el límite. ¿Está bien? Vamos a hacer, ya hicimos la parte que se podría decir que es la parte trabajosa. Continuamos con los demás ejercicios. Lo voy a colocar en la parte de acá. Y esto de acá en la parte de acá. ¿Cuál es el primer ejercicio de todos entonces? Por ejemplo, el 5.2. ¿Qué es lo que nos dice 5.2? Nos dice calcule el f o f, que es una composición de funciones, evaluado en 0. Entonces, este f o f es lo mismo que decirlo de la siguiente manera. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Evaluamos primero la primera función para el 0 y el resultado que nos sale lo evaluamos en la función más general. Entonces vamos a resolver. Evaluamos nuestro primer f en 0. Como recuerden, esto de acá es lo mismo que un x, ¿sí? Entonces evaluamos esta parte y vamos a ver a qué corresponde. Si es igual a 0, entonces tiene que encontrarse acá, ¿verdad? Que sería entre -2 y nuestro 2. Entonces lo único que hacemos es reemplazar. Sería nuestro -0 al cuadrado más 1. Y esto de acá es igual a 1. Ese es el primer resultado que obtenemos. Tenemos nuestro f de 0 es igual a 1.
Una vez que obtenemos este resultado, lo que tenemos que hacer es reemplazar ese 1 en nuestro nuevo f, tal que de la siguiente manera. F, que es lo mismo que un f evaluado en 1. Evaluamos en 1 y lo vamos a tener que evaluar en el mismo punto que hemos evaluado. O sea, lo evaluamos también acá, porque el 1 también se encuentra dentro de este límite. De esta cotación que nos dan, para ser un poco más preciso con los términos. Entonces sería un menos 1 al cuadrado, o mejor ponerlo de una mejor manera, sería menos 1 al cuadrado más 1. Y esto de acá nos da como resultado un 0. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, vemos que el resultado de esto es igual a 0. Vamos a hacer la 5.3 también de manera rápida. Voy a borrar esto para que no me fue el resultado. Y lo voy a marcar tal que así. Vamos con el 5.3, que nos dice calcule f o f, pero al menos 1. Que sigue el mismo sentido, el mismo trabajo. Hubieron algunos que en la PC no lo resolvieron, pero acá tienen las herramientas para resolverlo en su futura práctica. ¿Listo? Entonces vamos a resolver. Primero resolvemos nuestro f igual a menos 1. Nos damos cuenta que el menos 1 también se encuentra otra vez dentro de acá. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazarlo. Que sería, esto de acá sería igual a menos 1 elevado al cuadrado con el signo menos adelante más un 1. Y esto de acá, ¿qué es lo que nos da? Nos da un 0 otra vez. ¿Sí? Y lo siguiente que vamos a evaluar sería el f evaluado en f menos 1. Esto es lo mismo que decir un f evaluado en 0. ¿Y cómo evaluamos el f en 0? En el mismo lugar. Sería un menos 0 al cuadrado más 1. Y esto acá nos da como resultado 1. Entonces este es el resultado final. Sin embargo, algo que tenemos que tener muy en cuenta antes de resolver esto, que siempre es necesario marcar porque de hecho es lo que estamos aprendiendo, es calcular el dominio de nuestro f o f. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, podemos ponerlo de la siguiente manera. Calculando el dominio, aplicamos el teorema que tenemos en nuestras notas de clase en el libro del profesor Chávez. Y tenemos lo siguiente: el dominio es igual a nuestro x, tal que nuestro x pertenece al dominio de f, y nuestra función, que sería la segunda, en este caso ya cuando trabajamos un f o g lo vemos de manera diferente, pero estamos diciendo que un f o f, este acá pertenece al dominio del fx, ¿sí? Entonces ya lo tenemos y nos damos cuenta que como nuestra función pertenece a los reales, el dominio de nuestro f de x es igual a los reales, obtenemos también que el dominio del f o f pertenece a los reales. ¿Sí? Entonces acá es nuestro dominio, que es el primer paso que siempre tenemos que dar antes de poder realizar cualquier tipo de ejercicio. Nunca se olviden de marcar esta parte del dominio, y una vez que ya hemos marcado la parte del dominio, podemos pasar a resolver cualquier ejercicio. En este caso hemos resuelto el ejercicio número 3 para estas dos partes. Entonces ya tenemos hasta ahora avanzado la 5.1, la 5.2, la 5.3. Podemos pasar con la 5.4, que es calcular el límite cuando tiende a 0. Igual es muy importante tener también un apoyo que sea tipográfico para orientarnos, o en todo caso ahora lo vamos a hacer con la composición, con la función que nos da. ¿Sí? Entonces vamos con el número 5.4, si no me equivoco. Y vamos a resolver unos cuantos más. Ya a tarea de ustedes les dejo que resuelvan el resto de ejercicios. Por ejemplo, vamos con el 5.4, que nos dice el límite de nuestra función cuando nuestro x tiende a 0. ¿Sí? Entonces ya tenemos esta proposición que nos da el ejercicio y vamos a evaluar.
Lo podemos evaluar incluso acá mismo, si, perdón, si lo ponemos así. X es menor o igual que menos 2. Menos 2 se encuentra entre X, que X se encuentra entre menos 2 y 2. Y nuestro X es mayor o igual que 2. Ya. Entonces podemos evaluar qué nos dice el límite cuando X tiende a 0. ¿Y cuándo tiende a 0? Cuando se encuentra dentro de esta parte, ¿verdad? Cuando está dentro de esta parte se encuentra en 0. Vamos a poner un puntito de color rosado acá. Y vamos a poner acá también un puntito de color rosado. Entonces resolvemos esta parte. Y como sabemos que se encuentra dentro de esta parte, lo que tenemos que hacer es reemplazar únicamente. En cambio, si se encontrara en el límite, sería otra cuestión. ¿Por qué? Nos dice límite cuando x tiende a 0, o sea, cuando x tiende acá, 0. Y lo más probable es que nos vaya a salir 1, porque vemos que es la parte que le corresponde, ¿sí? Y vamos a probarlo a continuación. Sin embargo, no es, como les dije, es lo más probable. En realidad es algo que no es tan certero, pero a continuación lo vamos a ver. ¿Ya? El límite cuando x tiende a 0, entonces evaluamos ahí, sería nuestro menos 2, 0 al cuadrado más 1, y es igual a 1. Ese sería nuestro primer resultado, y tiene concordancia con lo que les dije y con lo que vimos en el gráfico. Por lo tanto, este límite acá existe y lo podemos probar como lo vimos en clase también, como lo tenemos en nuestras notas. Calculemos el 5.5, el 5.6. En realidad, para calcular el 5.5, el 5.6 nos lleva a calcular el 5.7. Entonces voy a calcular el 5.5, 5.6, 5.7 y el 5.8 y 5.9 se los dejo a ustedes. Tienen que, para hacer la 5.8, 5.9, tienen que repetir todos los pasos vistos en el ejercicio número 4 y número 5. Entonces vamos con la 5.5. Nos dice calcular el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de nuestra función. Entonces acá ya, como les dije, acá ya estamos viendo en los puntos de cruce, o en los valores críticos, podríamos llamarlo incluso. Estamos para el x es igual a menos 2, ¿sí? Entonces, ¿cuándo pasa cuando trabajamos con el menos 2? Por acá, ¿verdad? Podemos hacer incluso un gráfico para tratar de pintarnos. Y ponemos acá el menos 2. Ponemos el menos 2. Ponemos acá nuestro menos infinito. Y ponemos acá nuestro más infinito. Entonces tenemos dos cuestiones, una cuando viene por la derecha y una cuando viene por la izquierda. En este caso, ¿qué nos dice? Cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, o sea, cuando viene por acá, algo tal que así. ¿Sí? Esta es la primera cuestión que tenemos. Entonces ya lo tenemos identificado y lo vamos a graficar a continuación. Vamos a ver entonces en qué función corresponde. Cuando es menor que menos 2, corresponde a esta función, que es menos 2x más 3. Y cuando se encuentra al otro lado de menos 2, ¿a cuál corresponde? Corresponde al x al cuadrado más 1. Sí, entonces lo que toca es reemplazar. Reemplazamos el menos 2 en esta función, tal que así. A ver si todo está bien. Ya. Sería tal que menos 2 por menos 2 más 3. Sí, esto es igual a un 4. A ver si estoy reemplazando bien. Déjeme comprobar. Y sí, parece que si estoy reemplazando todo bien, sería menos 2 por menos 2 más 3. Entonces esto sería un 4 más 3 es igual a 7. Y podemos verlo acá en el gráfico. ¿Qué pasa cuando menos 2 viene acá por este lado? Corresponde con esta parte, ¿sí? Y esta parte es muy probable que sea este valor. Es probable que sea este valor. A ver, vamos a ver por acá. 7, perdón, no era menos 7. Entonces es muy probable que 7 coincida en la parte de arriba, ¿sí? Incluso porque acá se encuentra el punto cerrado. Entonces es probable que ese sea el valor que tenemos acá en este ejercicio. Sin embargo, eso lo tendrían que comprobar ya gráficamente. Es probable que acá coincida con el número 7.
con el 7, sí. Incluso reemplazando podríamos probarlo. Entonces ya tenemos esa parte. Luego vamos con el 5.6. Que nos dice que calculemos el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de nuestra función. Entonces vamos a ver nuestro grafiquito por acá muy amigable. Entonces vemos que viene por este lado, ¿sí? Tal que así. Va por este lado, entonces usamos el x al cuadrado más 1. Vamos a utilizarlo. Sería un x al cuadrado que sería menos 2 al cuadrado más 1. ¿Sí? Si es que no me equivoco. Porque estamos trabajando con el menos 2, sí. Menos 2 al cuadrado más 1, y esto es igual a 4 más 1, sería igual a 5. Entonces debería de coincidir con el 5. Veamos nuestro gráfico. Vemos que entonces, al parecer, no estamos encontrando lo que queremos, ¿sí? Este menos 2 va reemplazado acá. Incluso creo que, bueno, no está mal operado, disculpen. Sería un menos 2 al cuadrado más 1, sí. Así quedaría de una mejor manera. Entonces sería 4, sería menos 4 más 1. Porque acá va incluso el menos 2. Serían 4. Y menos 4 más 1, esto de acá sería igual a menos 3. Ahora sí está bien operado. Tenemos lo siguiente, tenemos un 7 y tenemos un menos 3. ¿Qué pasa cuando viene por acá por la izquierda? Cuando viene por acá por la izquierda, ¿a qué punto va? Va al punto que está por acá. Y este punto es muy probable que acá sea el menos 3 también. Como les dije, tienen que comprobarlo ustedes ya después para que se aseguren de los cálculos. Y tendríamos entonces, tendríamos ya lo siguiente. Vemos que ambos límites son diferentes, entonces lo más probable es que no vaya a existir el límite en esta parte. Y además es algo que también podemos evidenciar viendo el gráfico, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la 5.7? La 5.7 nos dice lo siguiente. Nos pregunta si existe límite. ¿Existe límite cuando x tiende a 2 de nuestra f de x? Nos pregunta. Entonces, ¿cuál es la respuesta que le damos? Le damos que no. Ponemos no existe el límite de f de x. Bueno, acá sería menos 2 cuando x tiende a menos 2. ¿Sí? Acá te dice 2, pero vamos a trabajarlo como si fuera menos 2. Entonces no existe límite cuando x tiende a menos 2. ¿Por qué? Porque tanto el límite por la derecha como el límite por la izquierda no coinciden. Ponemos porque el límite de f de x cuando x tiende a menos 2 por la derecha es diferente al límite de f de x cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, ¿sí? Entonces esta es la justificación que tenemos para decir que no existe límite, y no solamente lo justificamos de manera matemática, también lo justificamos de manera gráfica. Vemos que una primera parte viene por acá y la otra parte se complementa por acá. Son dos partes que están discontinuas, ¿verdad? Entonces ya tenemos la solución a estos ejercicios. Podemos hacerlo un ejercicio más que lo voy a detallar a continuación. Bueno, el siguiente ejercicio que vamos a resolver es el ejercicio número 6. ¿Y qué es lo que nos dice? Que encontremos el valor de k que hacen que f sea continua para todo x que pertenece a los reales. ¿Sí? Y nos dan la siguiente función o regla de correspondencia. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta fundamental que nos dan es la siguiente. Nos dicen, f de x es continua en x es igual a 2 y ponemos el signo de interrogación. Entonces esa es la pregunta fundamental que nos dan para este ejercicio. Tenemos que responderla a partir de las propiedades o de las reglas que nos ha dado el profesor. En este caso son 3 puntos de las reglas que se tienen que cumplir. ¿Cuál es la primera? La primera es que nuestro x es igual a 2 pertenezca al dominio de la función. ¿Sí? Esta es la primera que se tiene que cumplir. Vemos, ¿pertenece al dominio? Efectivamente pertenece al dominio. ¿Por qué? Porque nuestro dominio pertenece a todos los reales. Entonces pongo tal que así y ya tenemos la primera parte. ¿Cuál es la segunda? La segunda que trabajamos es el límite por la derecha o por la izquierda. En este caso vamos a trabajar con el límite por la derecha.
el límite de la función cuando x tiende a 2 por la derecha, ¿sí? Esta es la otra parte que vamos a trabajar y lo ponemos tal que de la siguiente manera. Esto de acá, cuando x tiende a 2 por la derecha, tenemos que reemplazarlo acá, ¿verdad? Entonces vamos a hacer nuestra línea. No es necesario en realidad hacer el gráfico de toda la función, porque ni siquiera tenemos el valor de acá. Y ponemos una línea por acá. Le ponemos por acá el valor menos infinito y le ponemos acá el valor más infinito, ¿sí? Y colocamos nuestro punto de corte, que sería el 2, y vemos, ¿no?, que el primero tenemos una parte en la que viene por acá, sería que viene por la izquierda, y otra parte que sería por acá, que viene por la derecha. En este caso, ¿qué nos dice? Cuando x viene por la derecha, o sea, esta parte. Entonces sería toda esta parte de acá. Y lo podemos colocar incluso acá, x al cuadrado menos kx. Y la otra podría ser acá, kx al cuadrado más 2x. ¿Sí? Entonces, cuando x viene por la derecha, entonces reemplazamos. Sería nuestro x al cubo menos k de x, que esto de acá es lo mismo que decir lo voy a poner así, es igual a un 2 al cubo menos 2k. Y esto es igual a un 8 menos 2k. Esta es la primera parte. Y la tercera parte es la siguiente. Nuestro límite de nuestra función cuando x tiende a 2 por la izquierda. Y esto de acá es igual a lo siguiente. Reemplazamos ya no la parte anterior, la parte de la derecha, sino reemplazamos esta parte, en la que viene por la izquierda, como ahí marca. Entonces sería nuestro kx al cuadrado más 2x. Y reemplazando tenemos lo siguiente. Tendríamos un k por 2 al cuadrado más 2 por 2. ¿Sí? Es lo mismo que decir un 4k más 4. ¿Qué es lo último que tenemos que hacer? Lo último que tenemos que hacer para resolver este ejercicio sería igualar. Ponemos nuestros dos puntos y para que sea continua, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que el límite por la derecha y el límite por la izquierda tienen que ser el mismo. ¿Está bien? Entonces, igualando ambos límites, porque ya tenemos los resultados, vamos a hallar acá. Sería un 8 menos 2k es igual a 4k más 4. Entonces tenemos un 4 es igual a 6k. Y tenemos que nuestro k es igual a 4 sextos o 2 tercios. ¿Está bien? Entonces ya tendríamos el valor de k hallado para este ejercicio. Y lo podemos marcar tal que así. Entonces tenemos el ejercicio número 6 también resuelto. Y a continuación vamos a resolver uno más para terminar esta pequeña clasecita. Bueno, para continuar con el último ejercicio ya vamos a resolver uno de oblicuas, que tenemos unas que son verticales, horizontales, que hay asíntotas que son verticales, horizontales y otras que son oblicuas. ¿Sí? En este caso, asíntota oblicua es lo que vamos a ver. La asíntota vertical y horizontal ya la trabajamos dentro de clase. Y bueno, vamos a ver el sentido de esa. Como habíamos visto, una asíntota vertical es una línea tal que de esta manera, en la cual podríamos tener una función que va de la siguiente manera y que nunca llega a chocar. Y la horizontal sigue básicamente la misma lógica. Y si trabajamos con una que es oblicua, sería una tal que así, y que sigue una lógica parecida también. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a resolver uno de estos ejercicios. En este caso, podría ser el ejercicio 9.1. Colocamos nuestra función. Perdón, perdón perdón por colocar el 1 así. Bueno, entonces ya tenemos nuestra función colocada, que sería la 9.1. Y vamos a ver qué es lo que nos dice acá, ¿no? Nos dice si tenemos el límite de tal, que es cuando x tiende al infinito es igual a 0. Decimos que la recta que se ve y es igual a mx más b, es una asíntota oblicua de la gráfica de la función, donde m y b, que sería el m de la recta y el b de la recta, se calculan de la siguiente manera.
Entonces, para las funciones que se dan a continuación, encontramos esas asíntotas. Lo vamos a entender ahora de una mejor manera cuando lo veamos ya desarrollado, ¿sí? Entonces, podríamos calcular la asíntota vertical para este caso. ¿Qué tenemos que hacer? Para calcular la asíntota vertical, solamente tenemos que igualar el denominador a cero, ¿sí? A ver, un momentito. En un momento que voy a arreglar mi lápiz. Bueno, entonces vamos a calcular nuestra asíntota, nuestra primera asíntota, que es la asíntota vertical. ¿Qué tal de un color verde para distinguirlo? Ponemos asíntota vertical por acá. Y lo vamos a resolver como habíamos visto. Lo único que tenemos que hacer para calcularla es igualar nuestro denominador a cero. Y también le explicamos en la PD cuál era el sentido de este. Entonces nuestro x menos 1 es igual a 0, tendríamos que x es igual a 1, ¿sí? Entonces si dibujamos acá imaginariamente, ponemos un 1, tenemos acá nuestra asíntota vertical cuando x es igual a 1. Como recordamos, el denominador acá nunca puede ser 0. Entonces si nuestro x es igual a 1, sabemos que no va a tomar el valor de 0, sin embargo, va a estar siempre muy próximo. Algo tal que así, por ejemplo, o así, bueno, depende en realidad de la función que tengamos y de cómo se grafique. Entonces tenemos una primera parte que nuestro x es igual a 0, que nuestro x es igual a 1, que es nuestra asíntota vertical. Luego vamos a trabajar y vamos a encontrar nuestra asíntota horizontal, que también sabemos cómo hacerlo. Asíntota horizontal. No sé qué pasa con mi lápiz, que está fallando un poco, pero bueno. ¿Qué tenemos que hacer acá para calcular nuestra asíntota horizontal? Lo que tenemos que hacer es trabajar con nuestra función en sí y darle una forma más reducida. Entonces tenemos nuestro límite cuando x tiende al infinito de la función que tenemos ahí, x al cuadrado menos 4 sobre x menos 1. Entonces esto de acá le tenemos que dar una mejor forma, ¿sí? Para que sea mucho más factible de reemplazar. Lo que tenemos que hacer es dividir sobre aquel término que tenga, aquel x que tenga el exponente mayor, a ambas partes de la fracción, que sería el denominador y numerador. Entonces dividimos x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado. Y todo esto de acá también lo dividimos así. X sobre x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado. Igualamos y vamos a ver qué es lo que nos queda. Nos quedaría nuestro límite cuando x tiende al infinito de lo siguiente. De 1 menos 4 sobre x al cuadrado. Todo sobre 1 sobre x menos 1 sobre x al cuadrado. Una vez que le hemos dado esta forma, lo que tenemos que hacer es simular qué es lo que pasa, qué es lo que pasaría cuando x tiende al infinito. Entonces, cuando x tiende al infinito acá y cuando x tiende al infinito acá, se dan cuenta que esto de acá se hace cada vez más pequeño, porque esto de acá se va a hacer cada vez más pequeño. Y esto de acá se va a hacer también cada vez mucho más pequeño, va a un ritmo mayor. Entonces, cuando trabajamos esto de acá, cuando x tiende al infinito, nos da algo muy pequeño. Entonces, en algún momento va a parecer que tenemos por ejemplo, acá, esto de acá también tendría algo muy pequeño, ¿sí? Entonces, como tiende a algo muy pequeño, podemos decir que esto de acá tiende a cero. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si tenemos el denominador cero? Tendríamos algo tal que así. ¿Sí? Entonces sería algo muy extraño. ¿Qué pasa en este caso? Decimos que no tiene asíntota horizontal. No tiene asíntota horizontal. ¿Sí? Y este sería nuestro resultado para la asíntota vertical, que es la siguiente, y esta acá que no tiene asíntota horizontal. Finalmente tenemos que hallar la novedad de este ejercicio, que es oblicua. Entonces voy a colocar otra vez esto y vamos a ello con la asíntota oblicua. ¿Qué es lo que tenemos que hallar primero? Nuestro m que nos indica por acá. Y después nuestro b. ¿Y cómo se calcula nuestro m? De la siguiente manera. Nuestro m es igual a límite cuando x tiende al infinito
¿De qué? De nuestra f de x entre x. Entonces sería nuestro x al cuadrado menos 4 sobre x menos 1, todo dividido entre x, ¿verdad? Entonces vamos a dividirlo. X al cuadrado, ¿no? X al cuadrado menos 4 sobre x menos 1 y todo esto acá dividido entre x. Entonces lo pongo acá entre x y se podría poner acá entre 1. Entonces esto es igual a decir que el límite cuando x tiende al infinito del x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado menos x, ¿sí? Por extremos y medios. Bueno, una vez que tenemos esto acá, lo que podemos hacer es, por ejemplo, dividir todo entre x al cuadrado, que es el que tiene el mayor exponente, y es como calculamos la asíntota oblicua. Entonces lo calculamos, nuestro límite cuando x tiende al infinito, de x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado, todo esto acá dividido entre x al cuadrado sobre x al cuadrado menos x sobre x al cuadrado. ¿Qué es lo que nos queda finalmente? Finalmente nos queda lo siguiente. Límite cuando x tiende al infinito del 1 menos 4 sobre x al cuadrado. Todo esto dividido entre 1 menos 1 sobre x. ¿Sí? Entonces tenemos esto acá y simulamos qué es lo que pasa cuando x tiende al infinito. Cuando x tiende al infinito acá, esto de acá se aproxima a un 0. Y cuando x tiende al infinito acá, esto de acá se aproxima a un 0. Reemplazamos y nos quedaría un 1 entre 1. 1 menos 0 sobre 1 menos 0 es igual a 1 entre 1 y que esto de acá es igual a 1. Entonces ya tendríamos la primera parte. Tenemos nuestro m es igual a 1. Cerramos por acá y vamos a calcular la siguiente parte, que sería nuestro b. Nuestro b es igual al límite, según lo que nos da la definición, cuando x tiende al infinito, de la siguiente función, ¿verdad? Que es la función menos mx. Entonces, como ya tenemos nuestro m, simplemente reemplazamos, que sería tal que la función x al cuadrado menos 4 sobre x menos 1, y sería menos mx. Entonces, como m es 1, sería solamente menos x. Tenemos eso de acá, y lo que podemos hacer antes de reemplazar es operar por dentro. Límite cuando x tiende al infinito. Esto de acá sería un x al cuadrado menos 4 menos x al cuadrado más x. Todo esto de acá entre x menos 1. Eliminamos esto, ¿y qué es lo que nos queda? Vamos a ponerlo por acá. B es igual al límite cuando x tiende al infinito de menos 4 más x sobre x menos 1. ¿Cuál es el x que tiene mayor exponente? Es el x en sí. Entonces vamos a dividir eso. Límite cuando x tiende al infinito de menos 4 sobre x más x sobre x, todo sobre x menos 1 sobre x. Operamos esto, tendríamos nuestro límite cuando x tiende al infinito. Incluso antes de resolver esto podríamos simplemente hacerlo de manera directa, que acá tenemos un 1, y si esto tiende al infinito, esto va a tender a 0, ¿sí? Y esto de acá también tenemos acá un 1, y acá tenemos también que tiende a 0. ¿Está bien? Entonces continuamos resolviendo esta parte final, y lo que nos quedaría sería un 1 entre 1, o sea, un igual a 1. Finalmente, ¿cuál es la asíntota oblicua? Nos dice que es la recta de dos puntos, que y es igual a mx más b. Tenemos nuestro x, tenemos nuestro b, entonces ponemos que la recta es igual a y, es igual a x más 1, porque nuestro m nos salió 1 y nuestro b también nos salió 1 por acá. Y este sería nuestro resultado final. ¿Sí? Esto de acá lo podemos ver después graficado y nos vamos a dar cuenta que se cumple el sentido de este gráfico para este ejercicio.
Entonces esto sería todo, chicos. Ya tenemos nuestra vertical, la horizontal que no existe y finalmente la asíntota oblicua, que sería tal que la siguiente forma. Entonces eso es todo por ahora. Cualquier duda me la hacen saber y nos estamos viendo el día sábado en la PC. Muchos éxitos a todos.